Acabo de subir al último metro de la noche y me he dado cuenta de que todos los pasajeros en este vagón llevan puesta la misma ropa que yo, tienen mi mismo corte de pelo y están leyendo el mismo libro que tengo en mi mochila, pero lo más aterrador es que cuando el tren ha entrado en el túnel, he visto mi reflejo en el cristal y mi cara es la única que está empezando a borrarse. Llevo trabajando en la red de metro de esta ciudad más de 10 años y nunca había escuchado hablar de la línea 13. No aparece en los planos, no tiene estaciones asignadas, según los registros oficiales, los túneles que conducen a ella fueron sellados con hormigón en los años 70 tras una serie de desapariciones inexplicables. Sin embargo, anoche, cansado y con ganas de llegar a casa, bajé al andén equivocado y allí estaba, un tren de acero inoxidable, impecable, sin una sola mancha de grafiti, esperando con las puertas abiertas de par en par. Al entrar, el silencio me golpeó como una losa. No era el silencio habitual de un vagón vacío, era un silencio absoluto, como si el sonido mismo estuviera prohibido en este lugar. Me senté en el fondo y saqué mi libro para distraerme. Al levantar la vista en la primera parada, el vagón ya no estaba vacío. Había 12 personas sentadas. Todas de espaldas a mí. Al principio no le di importancia, pero cuando el tren aceleró, una sensación de náusea me invadió. Me fijé en el pasajero más cercano. Llevaba mi chaqueta de cuero negra, la que tiene el pequeño rasguño en el hombro izquierdo que me hice ayer. Llevaba mis mismas zapatillas desgastadas. Y cuando giró un poco la cabeza, vi mi propio perfil. El tren no se detuvo en la siguiente estación. Las luces empezaron a parpadear y la temperatura bajó de golpe, tanto que mi aliento formaba nubes de vapor en el aire. Los otros 12 yo se levantaron al unísono, con movimientos perfectamente sincronizados, y se quedaron de pie, mirando hacia las puertas cerradas. Susurré un hola tembloroso, pero nadie respondió. En lugar de eso, los altavoces del tren crujieron y una voz, que era mi propia voz distorsionada por décadas de estática, anunció: próxima parada, el olvido. Por favor, asegúrense de que su identidad esté bien sujeta antes de bajar. Entré en pánico. Corrí hacia el vagón delantero intentando encontrar al conductor, pero no había cabina. Solo había más vagones, y en cada uno de ellos, 12 versiones de mí mismo me esperaban en silencio. Algunos eran más jóvenes, otros eran ancianos con mi misma mirada cansada, y algunos incluso tenían cicatrices que yo todavía no tengo, pero que sentía que iba a tener muy pronto. Era como caminar a través de un museo de mis propias vidas pasadas y futuras, todas atrapadas en este tren eterno. De repente, el tren se detuvo en seco en mitad de un túnel oscuro. Las puertas se abrieron y una corriente de aire con olor a ozono y a tierra húmeda entró en el vagón. Los otros pasajeros empezaron a bajar, caminando hacia la oscuridad absoluta del túnel. Sentí una fuerza invisible que me empujaba a seguirlos, un impulso instintivo de unirme a la fila y desaparecer con ellos. Pero justo cuando puse un pie en el andén de piedra fría, escuché un grito. No venía del túnel, venía de mi propio bolsillo. Era mi teléfono. Tenía una videollamada entrante de mi propia casa. Al contestar, me vi a mí mismo sentado en mi salón, cenando tranquilamente con mi familia. Ese yo de la pantalla me miró con una frialdad que me detuvo el corazón. Te has equivocado de tren, amigo, me dijo mientras sonreía. Este es el tren de los descartes. Aquí vienen las versiones de nosotros que tomaron la decisión equivocada, los que se rindieron, los que no llegaron a tiempo. Tú ya no eres el original. Yo soy el que se quedó con la vida, tú eres solo el recuerdo que el metro ha decidido borrar. En ese momento, miré hacia abajo y vi que mis manos se estaban volviendo transparentes. Podía ver las vías del tren a través de mis palmas. Los otros pasajeros ya se habían desvanecido en la oscuridad y el tren estaba empezando a cerrar sus puertas. Comprendí el juego: si el tren se marchaba conmigo fuera, me convertiría en parte del túnel para siempre. Si subía de nuevo, viajaría eternamente como un eco. Corrí desesperado hacia el vagón, pero las puertas se cerraron justo antes de que pudiera entrar. El tren empezó a alejarse, ganando velocidad con un chirrido metálico que sonaba como 1000 lamentos. Me quedé solo en la oscuridad, rodeado por las paredes de hormigón que, según decían, habían sido selladas hace 50 años. Pero entonces, noté algo en la pared. Un pequeño interruptor de emergencia que no debería estar allí. Lo pulsé sin pensarlo y la pared empezó a vibrar. No se abrió una puerta, sino que la realidad misma se rasgó como un papel viejo. Vi mi habitación, vi mi cama, vi mi despertador marcando las 3:33. Salté a través de la grieta con todas mis fuerzas, sintiendo como el frío del túnel intentaba arrastrarme de vuelta. Caí sobre mi alfombra, empapado en sudor y con los pulmones ardiendo. Pensé que había escapado. Me levanté, fui al baño y me eché agua fría en la cara. Pero al mirarme al espejo para comprobar que seguía siendo yo, el horror final me golpeó. Mi reflejo no era transparente, pero en el fondo del espejo, detrás de mi imagen, pude ver el vagón del tren 13. Y lo peor de todo es que ahora, cada vez que parpadeo, escucho el sonido de los frenos del tren chirriando bajo mis pies. He intentado salir de casa, pero todas las puertas dan a un andén vacío. He intentado llamar a la policía,